La siguiente clase se trata de enfermedad miocárdica. Muy buenos días a todos, estimados estudiantes. En este cuadro, como logran observar, son las causas importantes de miocardiopatía y miocarditis, de tal forma que observen que hay una gran variedad de lesiones que nos van a dar o a terminar en un cajón clínico que se llaman miocardiopatías y miocarditis, que incluyen lesiones inflamatorias, como pueden ver, virales por riquecias, pueden ser metabólicas, como las nutricionales, las endocrinas, ¿ven? Las alteraciones del metabolismo, los desequilibrios electrolíticos, las tóxicas como el cobalto, que ustedes van a ver que va a depender la dosis de cobalto de qué tan dilatado está el corazón después de sus tratamientos. El alcoholismo, las inflamatorias con la amiloidosis, la hemocromatosis, los fibroplásicos, las hematológicas, las génticas como la miocardiopatía hipertrófica y diversas adquiridas. Entonces, esto es para que los estudiantes logren observar que hay una gran variedad de enfermedades que nos van a dar miocardiopatías y miocarditis. La enfermedad miocárdica, según la OMS, la cardiomiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco que puede ser primaria o idiopática. La enfermedad muscular cardíaca específica es una enfermedad muscular de causa conocida o asociada con un desorden de otro sistema. Entonces, la enfermedad miocárdica per se puede ser por una lesión isquémica, por una lesión valvular, por hipertensión, ya sea sistémica o pulmonar, por una enfermedad congénita o enfermedades pericárdicas. Desde el punto de vista clínico, la cardiomiopatía se divide en tres, que es la cardiomiopatía dilatada, que representa el 90% de los casos, la cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía restrictiva. Y este diagrama es para mostrar las diferentes cardiopatías o miocardiopatías en relación con el corazón normal. Entonces, la primera, la dilatada, con una enorme dilatación de las cámaras cardíacas, la hipertrófica y la restrictiva. Este cuadro se refiere a la clasificación funcional de las miocardiopatías. Entonces vean qué es lo que ustedes van a encontrar en la miocardiopatía dilatada, restrictiva e hipertrófica, con sus síntomas, con la exploración física, la radiografía y el electro. Y por supuesto, la radiografía del ultrasonido cardíaco, el ecocardiograma. A lo mejor les va a interesar más a los que vayan a hacer cardiología, pero es bueno que le echen siempre un vistazo para ver los síntomas de cada uno de ellos. La miocardiopatía dilatada en su mayoría es idiopática, se asocia a hipertrofia de las cuatro cámaras y dilatación de causa desconocida. Las causas genéticas son hasta el 20% de las miocardiopatías dilatadas, de tal forma que son de tipo familiar y pueden ser autosómico dominante, recesivo y ligado al
al cromosoma X, como por ejemplo la distrofia de Duchenne. Vean que el término de miocardiopatías, en este caso la dilatada, es un cajón para definir una falla cardíaca de causa no bien definida o que puede no tener una etiología o sí puede tenerla. Es el resultado de varios efectos lesivos que terminan en el mismo efecto, es decir, en una miocardiopatía. Entonces pueden observar que la cardiomiopatía dilatada familiar tiene mutaciones en 12 genes distintos que incluyen a la troponina, a la desmina, a las cadenas pesadas de la miosina, a la actina, es decir, observen que es una lesión en la formación del músculo y por supuesto las ligadas al cromosoma X. Se ha visto hasta hoy que estas cardiomiopatías representan entre un 25 y un 50% de las cardiomiopatías dilatadas. Es decir, muchas de ellas tienen un componente genético probablemente, además de un disparador. La patogénesis de la miocardiopatía dilatada, vean que en primer lugar tenemos el alcoholismo y otros tóxicos como drogas ilegales y pesticidas. Por ejemplo, cuando ustedes reciben clases con el doctor Lanoy, él suele comentar que en su país, en Ucrania, él observaba mucho más miocardiopatías dilatadas en las autopsias y que aquí en Costa Rica nota más lesiones hepáticas. Sin embargo, los cardiólogos opinan que también vemos muchas miocardiopatías dilatadas aquí en Costa Rica por causa de alcoholismo. Vean también que está la cardiopatía isquémica, la miocarditis previa, el embarazo con déficit nutricional o reacción inmunológica con lo que se conoce como una cardiopatía periparto y por supuesto las valvulopatías. Las valvulopatías, como aquí dice, incluyen la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia, la estenosis mitral y la estenosis aórtica. Nuevamente en este cuadro, para que vean las causas posibles que desencadenan miocardiopatía con dilatación y vean que son múltiples. Vean que son múltiples e incluyen varios factores. Uno de los factores es las drogas ilegales como la cocaína, que vean que tiene efectos cardiovasculares en el miocardio, en el miocito. Vean que puede haber hipersensibilidad, puede haber además un vasoconstrictor potente y puede llevar a una miocardiopatía dilatada. Además de las miocardiopatías familiares, vean que tenemos, sobre todo en nuestra América Latina, el protozoario como el Chagas. Luego, pues, la tóxica, el alcohol, la cocaína, la adriamicina, que también depende de la dosis de la dilatación cardíaca, las conectivopatías, la hipersensibilidad, el déficit de tiamina, el hiper o el hipotiroidismo, el feocromocitoma, la miocardiopatía periparto o el hemocromatosis, amiloidosis y sarcoidosis, que son principalmente de depósito, y las idiopáticas. Desde el punto de vista clínico, vean que la miocardiopatía dilatada se caracteriza por un deterioro de la contractibilidad del ventrículo izquierdo, es decir, una falla sistólica con una fracción de eyección de 25%, cuando
Lo normal es que sea de un 65%. La miocardiopatía dilatada se caracteriza porque el corazón pesa 2 a 3 veces lo normal, es grande y flácido, con dilatación de todas las cámaras, con un trombo mural frecuente y fibrosis o cicatrices subendocárdicas. 2 de cada 10.000 personas en el Reino Unido van a terminar con una miocardiopatía dilatada. En este caso, se puede observar un corazón normal contra una miocardiopatía dilatada para que se observe la gran dilatación y algo de hipertrofia en las cámaras cardíacas. Observen, jóvenes, que nuestras mascotas, los perros y los gatos, también tienen miocardiopatías. Entonces vean los signos clínicos en los animales, en los perrillos y en los gatos, están relacionados a la baja producción cardíaca. Entonces hay pérdida del apetito, la debilidad, la depresión, la dificultad respiratoria y el tromboembolismo que puede causar en estos animalillos parálisis dolorosa. Y el diagnóstico es hecho por un ultrasonido cardíaco. Entonces quise ponérselas para que vean que los animales y las personas tenemos clínica común. En este caso, una cardiomiopatía dilatada en un felino. Y ahora veamos la clínica en los humanos. Dificultad respiratoria, jadea con mínimo ejercicio, edema de las piernas por retención. Usualmente paciente se fija al final del día, es decir, el edema es principalmente durante las tardes después de que ha hecho algún ejercicio, con cansancio variable y palpitaciones o dolor de pecho. Vean el dibujo, que es un paciente que se cansa fácilmente, que jadea y que fácilmente está hinchado al final de la tarde, principalmente los miembros inferiores. La miocardiopatía dilatada asociada al embarazo o periparto. Vean que hay un aumento principalmente de la porción distal y media del ventrículo cardíaco. Y esta fotografía de una autopsia es para que se observe el ventrículo izquierdo absolutamente dilatado hasta en el triple del tamaño normal. Es una historia clínica de un hombre de 28 años que ingresó con fiebre, ictericia, escalofríos, hemoptisis, náuseas y vómitos. Y cuando tuvo 12 años, consultó por cansancio al correr y los médicos en esa ocasión notaron un poco de desarrollo muscular. Dejó de consultar de los 12 a los 24 años y cuando tenía 24 años llegó con una severa dilatación del ventrículo izquierdo. Vean que parece una miocardiopatía de tipo familiar. El corazón muestra extensa dilatación del ventrículo izquierdo. Macroscópicamente observen el pulmón muy congestivo de aspecto. Y en este caso, en una tinción de tricrómico, se puede observar la fibrosis entre las fibras musculares. Esa tinción azul que ustedes pueden observar se trata de tejido colágeno, es decir, tenemos una fibrosis en el intersticio del miocardio. La clínica de la miocardiopatía dilatada, entonces, se encuentra en un pico entre los 20 y 60 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, con un desarrollo lento de la insuficiencia cardíaca, que es progresiva. Una vez que la insuficiencia cardíaca aparece, el 50% de los pacientes
mueren a los 2 años y el 25% logran sobrevivir 5 años. La muerte es por falla cardíaca o arritmia, por tromboembolismo y el tratamiento es trasplante cardíaco. Otras causas de miocardiopatía dilatada: el déficit de tiamina, por alcoholismo crónico, anorexia nervosa, gasto cardíaco elevado por acidosis metabólica, hipotiroidismo con el cuadro clínico característico de bradicardia, derrame pericárdico y mixedema, y el feocromocitoma con hipertensión, palpitación, cefalea, sudoración. Otras causas de miocardiopatía dilatada, como la miocardiopatía periparto, que aparece en el último mes antes del parto o 5 meses posteriores al parto. La hemocromatosis, depósito en el miocardio de hierro después que el hígado está sobresaturado. La amiloidosis con un corazón hipertrófico no dilatado o la sarcoidosis. Observen el diagnóstico, lo importante de la historia clínica para los pacientes, el país de origen, si es de Sudamérica, por ejemplo, si es europeo es algo diferente, los antecedentes familiares, los antecedentes de ingesta de drogas, de ingesta de antineoplásicos o enfermedades cardíacas. Y también el diagnóstico de laboratorio que les puede a ustedes ayudar en el diagnóstico definitivo. Quizá el más importante de ellos, el ecocardiograma, que va a ser el diagnóstico definitivo, ¿verdad? La siguiente es la miocardiopatía hipertrófica, que se le ha llamado también estenosis subaórtica hipertrófica idiopática o miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por una hipercontractibilidad del músculo cardíaco, completamente diferente a la miocardiopatía dilatada, y por lo tanto es una falla diastólica y no sistólica porque no le da chance al corazón de llenarse. La cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por una hipertrofia miocárdica masiva, con una hipertrofia septal asimétrica, y la histología es una hipertrofia de miocitos, es decir, del músculo cardíaco, que deberían de ser de 15 micrómetros y ahora llegan a medir hasta 40 micrómetros, con una disposición desordenada de bandas de músculo, principalmente en el septum y la pared libre del ventrículo izquierdo, y alguna fibrosis intersticial del miocardio. Aquí la diferencia también en el dibujo de un corazón sano y de un corazón hipertrófico, y vean que le da a los perrillos y a los gatos también. Nuevamente esta fotografía para mostrar la gran hipertrofia, en este caso, de todas las paredes, no solo del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho, del septum y del ápex. Noten en esta fotografía la gran hipertrofia de la pared interventricular y de la pared del ventrículo izquierdo, y el por qué entonces se convierte en un problema de llenado por una hipercontractibilidad y un problema de llenado en diástole. Entonces, principalmente no tenemos un problema sistólico, sino diastólico. Vean, jóvenes como nosotros en los deportes en Costa Rica, como este señor Juan Bautista Esquivel, jugador del Saprissa, le hicieron un ecocardiograma porque quería comprar una casa y entonces el banco le pidió un ecocardiograma, y lo que presentó fue una
miocardiopatía hipertrófica leve, pero una miocardiopatía hipertrófica que lo sacó del deporte. Entonces, son gente usualmente joven, aparentemente sana o digámoslo sana, que muchas veces caen en muerte súbita. Y entonces por eso es que obviamente se prefiere que esta gente no tenga una competencia importante desde el punto de vista físico. Y este otro ejemplo del señor Stroker, de un jugador de fútbol americano en Estados Unidos, que le pasó el mismo cuento con una miocardiopatía hipertrófica y que por lo tanto tuvo que dejar de jugar en forma profesional. Entonces, la mayoría, gente joven, sana, eso es lo que van a encontrar, que de repente entran en una fibrilación ventricular y es muy difícil sacarlos. Y vean ustedes lo que buscan, por ejemplo, en las noticias cuando hay paros cardíacos en juegos de fútbol o en juegos de algún deporte, probablemente vean que es muy difícil sacarlos del paro y es probablemente por una hipertrofia miocárdica. En esta fotografía es para que vean la gran hipertrofia del septum y la hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y entonces observen la capacidad del ventrículo para la sangre está muy disminuida, es decir, vamos a tener un problema diastólico principalmente. Y esta es la histología del corazón para ver las bandas desordenadas de músculo cardíaco y la gran hipertrofia, hasta 4 veces más grande de lo normal, con la fibrosis que se ve de color azul, porque es una tinción de tricrómico que tiñe de color azul el tejido colágeno y entonces se logra ver así. La cardiomiopatía hipertrófica se desarrolla progresivamente en ausencia de factores, es decir, hipertensión arterial o cocaína u otra enfermedad. 50% de todos los casos son familiares y son autosómicos dominantes con expresión variable. Hay también esporádicas, probable por una mutación de novo, y lo usual es una lesión del cromosoma 14, que es el que produce las cadenas pesadas de la miocina cardíaca. El curso clínico de la cardiomiopatía hipertrófica es variable. Muchos pacientes mejoran en el tiempo con tratamiento médico, pero los mayores problemas son la fibrilación atrial y la formación de trombos murales con embolización del trombo mural y falla cardíaca intratable. Puede presentarse la cardiomiopatía hipertrófica como una muerte súbita en un hombre joven que puede tener historia o no historia de miocardiopatía. Vean que muchas veces son personas jóvenes que están jugando algún deporte y de repente entran en paro cardiorrespiratorio. Y puede ser la importancia de la historia familiar nuevamente, que haya historia de muerte súbita en la familia. La muerte súbita ocurre en el 3% de los adultos con miocardiopatía hipertrófica al año y el 6% de los niños con miocardiopatía hipertrófica. Y el tratamiento pues es básicamente médico, es un tratamiento antihipertensivo y eventualmente una miotomía, que es quitar parte del engrosamiento del músculo cardíaco en forma quirúrgica. En este cuadro lo que se puede observar es la diferencia entre la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. En el caso de la hipertrófica, 100% son genética con mutaciones en el sarcómero, en el cromosoma 14, y hay un defecto en la generación de fuerza con hipertrofia marcada, hipertrofia septal asimétrica,
desorganización de miocitos, fibrosis intersticial, que nos lleva a una insuficiencia cardíaca, a muerte súbita, a fibrilación auricular e ictus. Y la miocardiopatía dilatada, que ya vimos, vean, aquí dice hasta el 40% son genéticas, ya en la nueva edición se menciona hasta 50% de ellas. Con un trasfondo genético, con mutaciones en los sarcómeros. También vean que deformación de la actina y de la miosina, de la troponina, que son las proteínas que forman el músculo, básicamente. Y luego vean que pueden tener una leve hipertrofia y una dilatación con fibrosis intersticial, sin hipertrofia importante, no como en la miocardiopatía hipertrófica. Y luego, pues, causas no genéticas como la miocarditis, el periparto, el alcohol, muy importante, la cocaína, que también nos va a llevar a una miocardiopatía dilatada, aunque probablemente estas de tipo no genética puede ser que tengan un trasfondo genético. Y finalmente terminamos en insuficiencia cardíaca, al igual que las otras. La miocardiopatía restrictiva, vamos a tener un llenado en diástole impedido con una función sistólica normal y los ventrículos son de tamaño normal o pueden ser ligeramente aumentados, con cavidades normales, con dilatación biauricular, con un miocardio firme y desde el punto de vista microscópico, parches de fibrosis intersticial que puede ser poca o extensa y es de causa desconocida o no. Entonces pueden observar que hay desórdenes que producen miocardiopatías restrictivas, como por ejemplo la amiloidosis, que es la causa más frecuente en Europa de miocardiopatía restrictiva. Entonces vean que es una enfermedad de depósito. La fibrosis por radiación en pacientes que han sido irradiados por cáncer, vean que produce una fibrosis del pericardio y por lo tanto una miocardiopatía restrictiva. Y toda aquella gente que va a trabajar en Turrialba, en Talamanca, vean que hay una pericarditis constrictiva por tuberculosis que los cardiólogos principalmente y los médicos generales la van a diagnosticar en la zona de Turrialba y en la zona de Talamanca en nuestros indígenas. Y por supuesto recordar que hay pericarditis constrictiva por metástasis de carcinomas también. Otros desórdenes que pueden imitar una miocardiopatía restrictiva, yo diría, otros desórdenes de miocardiopatía restrictiva son la fibrosis endomiocárdica en niños y jóvenes africanos que presentan fibrosis del endocardio y subendocardio con una disminución de la complianza, es decir, de la probabilidad de la sístole o con dificultad sistólica, y también restringe el llenado durante la diástole. Suele presentarse con un trombo mural y su etiología es desconocida. Otra enfermedad que puede imitar o que es parte de la miocardiopatía restrictiva, la endomiocarditis de Löfer, con fibrosis endomiocárdica y eosinofilia. Puede ser el inicio, eso es lo que se piensa, que es el inicio de una leucemia que está infiltrando los órganos, en este caso, infiltrando el miocardio y el curso es fatal. Y luego tenemos la fibroelastosis endocárdica que involucra el endocardio, el ventrículo izquierdo, con una descompensación cardíaca y muerte en niños. Esta fotografía es para observar que la miocardiopatía restrictiva y el corazón normal son de un aspecto y tamaño normal, pero las paredes del miocardio se ponen tiesas, con pérdida de la flexibilidad. En este caso se puede observar
el depósito eosinófilo fibrilar, que podría corresponder a una enfermedad de depósito como el amiloide, más frecuente en Europa. Y abajo se logra observar también cadenas K-livianas que pueden presentarse también en las enfermedades de amiloidosis o pueden presentarse cadenas K en el mieloma múltiple también. Entre los síntomas de la miocardiopatía restrictiva tenemos principalmente la disnea, la ascitis y el edema podálico, sobre todo en el tobillo, dolor abdominal y fatiga. Nuevamente, desde el punto de vista clínico, entonces hay edema, principalmente el miembro inferior. Puede haber hepatomegalia, que puede ser pulsátil, la ascitis y con un electrocardiograma y un ecocardiograma, fibrilación auricular y taquicardia sinusal. La etiología de la miocardiopatía restrictiva es principalmente secundaria a alguna enfermedad de depósito, alguna enfermedad de tipo bacteriano o de hongos. La mayoría primarias, digamos, son de tipo idiopática, pero recuerden la tuberculosis que produce una miocardiopatía restrictiva, los que vayan a trabajar en Talamanca o en Turrialba, que atienden a estas poblaciones, pacientes que tengan infecciones por histoplasma y coccidioides en el pericardio, el Coxsackie, las amebas, recuerden que aún hay amebas en Costa Rica, y recuerden también, principalmente en los pacientes con linfoma, que pueden tener una miocardiopatía restrictiva por infiltración del linfoma al pericardio, el melanoma también, y cáncer de mama y pulmón. Y por supuesto, la poscirugía cardíaca puede producir fibrosis pericárdica y una miocardiopatía restrictiva. Otras etiologías de miocardiopatía restrictiva: el trauma, la falla renal, la radiación. Ven que el trauma es un trauma torácico importante. La inserción de marcapasos, la sarcoidosis, la amiloidosis, una complicación posinfarto agudo del miocardio que puede tener una fibrosis pericárdica, la fiebre reumática aguda y la asbestosis. En este caso de un hombre, es un caso clínico de un muchacho de 18 años que llega por fatiga y anorexia de 5 meses con leve ictericia, hepatomegalia y ascitis. Y vean que lo que encuentran es una miocardiopatía restrictiva con edema pulmonar en el cateterismo, restricción fisiológica. En este caso es una miocardiopatía idiopática y el tratamiento terminó siendo un trasplante, aún con cardioversión. Entonces, por eso es que recuerden que la cloroquina, que es un derivado del árbol de quina, no se debe usar en pacientes con QT largo. Y vean que la quinidina también viene del árbol de quina y lo que hace es bloquear los canales de sodio en el corazón. Y eso es lo que se piensa que en este caso inhibe los canales de sodio al virus, y eso probablemente permita que el virus no entre tan fácilmente a las células. En este otro caso clínico de una señora de 73 años en Inglaterra, consultó en septiembre al servicio de urgencia por disnea y es ingresada con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, con una radiografía de tórax normal, con derrame pleural bilateral. Se realiza ecocardiograma que evidencia un ventrículo izquierdo de diámetro normal, con leve hipertrofia concéntrica y septal y un discreto aumento de ecogenicidad asociado a hipoquinesia difusa de leve a moderada.
Se piensa en un tromboembolismo que fue descartado por gamma-grama y se llevó a cabo estudio hemodinámico que mostró presión de fin de diástole aumentada con contractibilidad normal del ventrículo izquierdo, entonces una miocardiopatía restrictiva. Al quinto día fue dada de alta con tratamiento de pletor y con el diagnóstico de miocardiopatía restrictiva. Se le hizo posteriormente una biopsia en la consulta externa con tejido subcutáneo positivo para amiloide con tinción de rojo Congo. Entonces vean que en este caso una europea que nunca ha sido hipertensa, nunca ha sido tratada por esas cosas, llega con una insuficiencia cardíaca de tipo restrictivo y tenemos en la biopsia de piel una positivo para amiloide. Entonces, vean que probablemente es un depósito de amiloide en el corazón. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad senil que afecta al corazón y que puede aparecer con el mieloma múltiple, como el que vimos en las cadenas kappa, y también producen cardiomiopatía restrictiva y arritmias. Depósitos de amiloide nuevamente, y en el caso de el corazón por amiloidosis cardíaca, vean que se ve muy pálido y brillante, es como que si le hubiesen dado brillo, y esa es una de las características de la amiloidosis. Enfermedades específicas del músculo cardíaco. En esta tabla vemos que hay factores relacionados a enfermedades musculares cardíacas, como de tipo infeccioso, principalmente los virus. Las toxinas, otra vez aparece el alcohol, el cobalto, las enfermedades metabólicas, las enfermedades neuromusculares y por supuesto las enfermedades de depósito. También tenemos enfermedades de tipo infiltrativas e inmunológicas. Vamos a empezar con las miocarditis de tipo infecciosas, que son la mayoría. Son principalmente de etiología viral, como por ejemplo los enterovirus como el Coxsackie-B, que representa el 50% de las miocarditis infecciosas en Europa y Norteamérica, los adenovirus, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, el parvovirus, el virus influenza A y B, el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y por supuesto, en nuestra América Latina, principalmente en Sudamérica, el Trypanosoma cruzi con la enfermedad de Chagas. La miocarditis se define como inflamación del músculo cardíaco, entonces vean que es un proceso inflamatorio agudo, es decir, es dado por leucocitos polimorfonucleares. Si ustedes se acuerdan del infarto al miocardio, el infarto agudo, de 24 a 72 horas está lleno de leucocitos polimorfonucleares y por eso tienen que poner atención aquí porque esta es una inflamación cardíaca no isquémica. La mayoría son de origen viral y puede presentarse a cualquier edad. Más vulnerables los niños y los individuos inmunosuprimidos y embarazadas. En este caso, en este cuadro, observen los principales agentes etiológicos de tipo infeccioso relacionados con miocarditis. La clínica de la miocarditis es una lesión cardíaca luego de una infección viral y aparece días o semanas después. Vean que casi siempre es de vía aérea superior, puede ser de pulmón o en el caso de la poliomielitis como en Costa Rica en los años 50. Si no se descubre una infección que le explique,
se llama entonces una miocarditis primaria. Principalmente vamos a tener enterovirus y adenovirus, que son las principales causas de endocarditis viral, y los síntomas son fiebre, tos, náuseas, vómito, mialgias, artralgias y posteriormente palpitación. La falla cardíaca se ve muy raras veces en casos severos. Una imagen de un corazón con miocarditis, por ejemplo. En este caso vean los puntos de abscesos que tiene en el pericardio dada por las flechas de color rojo. Y vean el punto de vista histológico, cómo se observan los miocitos normales, pero el severo infiltrado inflamatorio dado por leucocitos polimorfonucleares y el edema, que son esas líneas blancas entre los miocitos. El mecanismo de lesión cardíaca: tenemos una toxicidad viral directa, que es poco tóxica porque hay poco ADN viral en el corazón. La principal reacción es inmunológica por células T, que producen la inflamación y destrucción del miocardio. De tal forma que vean en la miocarditis aguda, la infección viral va a hacer que se produzca una expresión de citoquinas e interleuquinas y factor de necrosis tumoral, interferón gamma, que va a opsonizar células natural killer y va a producir dilatación con óxido nitroso, y luego va a llamar los linfocitos B y T que van a neutralizar los anticuerpos. En este caso son anticuerpos cruzados que comparte el corazón y eventualmente puede llevar a una miocardiopatía crónica, miocarditis crónica, con fibrosis, pero es muy raro, casi siempre es autolimitada. En esta imagen es para explicar nuevamente la lesión viral y cómo se forma la respuesta humoral para producir la miocarditis, y el por qué entonces tenemos una miocarditis días o semanas después de una infección de la vía aérea superior, principalmente de tipo viral. La miocarditis por protozoarios, como la enfermedad de Chagas, que es producido por el Trypanosoma cruzi y que representa el 50% de las miocardiopatías en Sudamérica. Es una lesión miocárdica que se produce en la mayoría, 80% de los individuos afectados. 10% de los pacientes mueren en el ataque agudo, y la fase crónica es mediada por una falla cardíaca por una reacción inmune 10 a 20 años después, casi siempre en una muerte súbita. Ahí les dejo el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi y el chinche, que supongo que lo van a ver en microbiología. Y vean la enorme extensión de la enfermedad de Chagas. Recuerden que al chinche le gusta vivir entre madera seca principalmente, y vean que abarca prácticamente toda nuestra América Latina. Y ahora les dejo este caso clínico de este brasileño que inmigró a Estados Unidos, de 32 años, y que inicia con una arritmia cardíaca. Vean la autopsia después de la muerte súbita de este muchacho, con dilatación aneurismática del ápex del corazón. Y vean que es una dilatación con adelgazamiento de la pared característico de la enfermedad de Chagas. Los esporozoitos
que se encuentran dentro del miocardio y en esta radiografía de tórax para observar la enorme dilatación cardíaca. Nuevamente en la autopsia para ver dilatación de las cámaras cardíacas por tripanosoma y la figura del bloqueo cardíaco que causa infiltrado inflamatorio mononuclear del miocardio. En este caso vean la clínica de un niño con una enfermedad de Chagas aguda, con el enrojecimiento, con el edema orbital no doloroso, signo romano, con calentura, con taquicardia persistente, con arritmia, con pericarditis, falla cardíaca, hepatosplenomegalia y los ganglios también aumentados de tamaño. Y en el estadio crónico lo que vamos a tener es una cardiomiopatía con bloqueo de la rama derecha y un hemibloqueo izquierdo anterior. Y recuerden que no solo produce una dilatación del corazón, sino que produce una dilatación del esófago y una dilatación del colon. La miocarditis por el mintos, como en el caso de la triquinosis, y la enfermedad de Lyme, que es una bacteria espiroqueta, que es una Borrelia burgdorferi. 2/3 se presentan con miocarditis, usualmente leve y requiere un marcapaso temporal por presentar un bloqueo AB. Y esto para recordarles que la enfermedad de Lyme está principalmente dada en Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos, por una garrapata que vive aparentemente o principalmente en el campo, en los venados y en el ganado. El mapa que muestra las principales zonas de los Estados Unidos con enfermedad de Lyme, y ahí tienen para que lo vean y lo olviden y eventualmente lo recuerden cuando estén trabajando en Estados Unidos, el ciclo de vida de la garrapata. Aquí se trata de una miocarditis por el virus de inmunodeficiencia humana o algún oportunista. Debe considerarse que el paciente está en fase de SIDA y es una inflamación del miocito sin una etiología clara. Una miocarditis en fase de SIDA para que observen el infiltrado inflamatorio dado por leucocitos y la destrucción del músculo. La miocarditis de células gigantes es una miocarditis idiopática que presenta infiltración de linfocitos y macrófagos que forman células gigantes. Puede tener células plasmáticas y eosinófilos con necrosis focal o extensa. El paciente que sobrevive a la fase aguda resuelve y puede no dejar ninguna lesión o ir a fibrosis del miocardio. Noten el proceso inflamatorio mononuclear y la presencia de estos macrófagos que forman células gigantes. Y entre las causas no infecciosas de la miocarditis tenemos la hipersensibilidad por drogas, por diuréticos y antihipertensivos. La enfermedad de origen inmune, principalmente en pacientes con fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis cardíaca o un rechazo a un trasplante cardíaco. Y aquí les queda en este cuadro los principales fármacos capaces de causar miocarditis por hipersensibilidad y las características clínicas de la miocarditis por hipersensibilidad. ¿Ven? Ahí les queda con su malestar torácico, disnea, el paciente se queja de palpitaciones y ustedes encuentran un pulso irregular con una presión venosa yugular elevada y ritmo de galope. El curso clínico, vean que casi siempre la enfermedad es asintomática, el paciente nada más supo que estuvo resfriado hace
una semana y se recupera sin secuela. Puede tener un episodio de insuficiencia cardíaca o de arritmia, o un soplo sistólico que se asocia a fatiga, disnea, dolor precordial y palpitaciones. Y puede ser que la fiebre sea de origen infeccioso. Puede también imitar muy raras veces la clínica de un infarto agudo del miocardio y con el tiempo, luego de olvidar el cuadro clínico, puede aparecer una miocardiopatía dilatada. Nuevamente aparece el alcohol como una causa tóxica y metabólica de la miocarditis. Recuerden que el alcohol en sí mismo es un tóxico directo al miocardio cuando se metaboliza en acetaldehído y puede causar una miocardiopatía dilatada, de tal forma que vean que también el aspecto genético puede ser importante. Otra miocarditis, por ejemplo, la adriamicina, produce miocarditis durante la quimioterapia y por eso también la dosis depende de la lesión cardíaca por ultrasonido cardíaca, al igual que la daunorubicina. Son dosis dependientes. Otros agentes que pueden causar miocarditis es el litio, las fenotiacidas, la cocaína y la exotoxina de la difteria. La miocarditis por catecolaminas, tenemos necrosis miocárdica, por ejemplo en el feocromocitoma, cuando ustedes dan largas dosis de vasopresores como la dopamina, puede haber una miocarditis, o recordar que la cocaína aumenta las catecolaminas. La cardiomiopatía periparto, que produce una dilatación global del corazón un mes antes o hasta 5 meses después del parto, es de causa desconocida y se ha propuesto una sobrecarga de volumen y por lo tanto hipertensiva o una déficit nutricional, un probable trastorno metabólico o una reacción inmunológica. El 50% de estas lesiones se resuelven meses después del parto y no va a una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía por sobrecarga de hierro, tenemos la hemocromatosis hereditaria, la hemosiderosis por múltiples transfusiones y se presenta con dilatación cardíaca. La sobrecarga de hierro que se da en el hígado y que podemos tener una lesión cardíaca cuando ya hay un exceso hepático de hierro y probablemente una lesión pancreática también. Un hígado con sobrecarga de hierro. Observen la miocardiopatía por hipertiroidismo, que es muy parte de la clínica del paciente, con taquicardia, palpitaciones, cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca es rara. La miocardiopatía por hipotiroidismo, que más bien es lo contrario, hay una disminución del gasto cardíaco, que aumenta la resistencia vascular periférica y prolonga el tiempo de la circulación, disminuye el flujo del tejido periférico y entonces vean que el paciente siempre está con frío, hay una intolerancia al frío y el mixedema, que normalmente uno lo ve como esa cara llena de polisacáridos, como una cara de luna llena, también va a estar en el corazón con un corazón flácido que puede estar levemente aumentado y dilatado, y edema de las miofibrillas, es decir, un mixedema cardíaco. Esta fotografía es del campo de Mongolia. Hablando del hipotiroidismo, ahí hace tanto frío que el ganado vacuno no puede sobrevivir. Por eso es que ellos usan caballos que sustituyen a las vacas, donde sacan la carne, donde sacan la leche, por ejemplo. Y hablando de pandemias mundiales, entonces vean que la hidroxicloroquina probablemente actúa igual que la
hidroxiquinina, por eso es que la gente con problemas cardíacos, sobre todo con bloqueos QT, no pueden usar la hidroxiquinidina. Y es un inhibidor de los canales de sodio. En cambio, la ivermectina, que ya la aprobó la FDA como un tratamiento contra el coronavirus, vean que lo que hace con los parásitos es inhibir los canales de cloruro. Entonces, la sarna, la larva migrans queda completamente desactivada y muere de inanición. Entonces, vean qué curioso que probablemente este bendito virus use canales de sodio, canales de cloruro para entrar a la célula. Y pues recuerden, espero que no lo olviden, que la dosis de la terapia preventiva para malaria es de 400 miligramos por semana, es decir, una pastilla por semana. Y la ivermectina es muy sencilla porque es 2 miligramos por cada 10 kilos de peso. O sea que un profesor como el que les está hablando tiene que usar como 5 pastillas por semana. Y eso, si ustedes van al hospital, deberían al menos usar ivermectina, chicos, porque eso los puede prevenir. Puede ser una terapia que sea preventiva. El pericardio es la bolsa que cubre al corazón. Y vamos a ver las lesiones o enfermedades pericárdicas que se asocian a otras porciones del corazón, como por ejemplo las estructuras adyacentes. El hemopericardio es una acumulación de sangre en el saco pericárdico, casi siempre debido a una ruptura cardíaca, que puede ser un infarto agudo del miocardio, o puede ser una perforación traumática por un balazo o un puñal, con ruptura periférica de la aorta y taponamiento cardíaco y muerte muy rápidamente. Vean que con solo 200 cc de sangre ya tenemos un taponamiento cardíaco. En este caso, una ruptura cardíaca como las que vimos en infarto agudo del miocardio, para recordar que la mayoría de las rupturas son o en el momento mismo del infarto del miocardio o en la primera semana posinfarto. La pericarditis es una enfermedad cardíaca, casi siempre sistémica o por metástasis. La pericarditis primaria es de origen viral. Y aquí pueden ver ustedes las causas comunes de pericarditis. En primer lugar, los agentes infecciosos como los virus, las bacterias, la tuberculosis. Acuérdense de nuestros indígenas en Talamanca. Luego los mediados por procesos inmunológicos, como la fiebre reumática, el lupus eritematoso o otras, como el infarto al miocardio, la uremia o las neoplasias que dan metástasis. Este cuadro básicamente es para ver el pericardio engrosado. Normalmente el pericardio uno ni lo ve, pero vean cómo está engrosado. Es de una leve tela que prácticamente no se ve a un pericardio muy engrosado en esta diapositiva por una causa infecciosa. La pericarditis aguda, tenemos que hay un exudado inflamatorio agudo y la vamos a ver en la fiebre reumática, en el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, los tumores metastásicos, la uremia por insuficiencia renal crónica o algo más frecuente, la pleuritis bacteriana vecina, es decir, por una bronconeumonía. La pericarditis fibrinosa y serofibrinosa tenemos que es posterior a infarto agudo del miocardio, a uremia. Recuerden la irradiación torácica por tumores de tórax, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, traumas
Cuando hablo de traumas, es traumas muy severos en el tórax y neumonía con compromiso de la pleura. La pericarditis fibrinosa y serofibrinosa, entonces es un exudado inflamatorio con fibrina. La clínica es dolor, fiebre y signos de falla cardíaca con fricción durante la sístole cardíaca. Y este cuadro es para ver la histología. Vean que normalmente uno ve casi es imperceptible el pericardio, pero en este caso vean el pericardio completamente inflamado, edematoso y esas partes rojillas basofílicas son la fibrina. Por eso se le llama serofibrinoso. La pericarditis supurativa o purulenta tenemos principalmente bacterias que producen un empiema pleural y neumonía. Puede producir miocarditis y también infección mediastinal. Puede haber una siembra sanguínea y extensión linfática. Otra causa de pericarditis purulenta puede ser quirúrgica por cardiotomía. Vean que puede ser escaso pus o puede ser muy importante, pero lleva a una pericarditis constrictiva y por lo tanto a una miocardiopatía restrictiva. En este corazón, en la autopsia que no se ha abierto, noten el exudado amarillento en el pericardio. La pericarditis constrictiva se refiere a la cicatriz fibrosa, o sea, la fibrosis del pericardio que puede calcificarse y que limita la expansión de la diástole. Entonces, vean que es lo mismo que una miocardiopatía restrictiva, porque restringe el gasto cardíaco. Hay una historia de pericarditis purulenta o gaseosa, como en el caso de la tuberculosis, o en el caso de una infiltración tumoral, principalmente por linfoma, y el tratamiento es una pericardiectomía. Este es un caso de una tuberculosis y vean la exuberante, como dice ahí, pericarditis, vean el pericardio completamente fibroso y engrosado. Nuevamente en este corazón para que vean el pericardio totalmente engrosado que parece un bistec lleno de grasa de la carnicería. Observen el pericardio amarillo fibrosado. Recuerden las pericarditis amebianas que casi siempre son dadas por un absceso a nivel del hígado que lesionan el diafragma y llegan al pericardio. Recuerden que hay amebas en Costa Rica. Vemos entonces que el corazón tiene tumores primarios y aquí está la lista de los tumores primarios del corazón. En primer lugar y más frecuente los mixomas, después los lipomas, el fibroelastoma papilar, los rhabdomiomas y los angiosarcomas. Los 5 primeros corresponden al 90% de todos los tumores primarios del corazón. El mixoma cardíaco es el tumor más común en los adultos. Se ve en cualquiera de las 4 cámaras, principalmente 90% en los atrios, y el principal es el atrio izquierdo contra el derecho. La clínica es que hay una bola desde el punto de vista ecocardiográfico, o sea, el ultrasonido cardíaco, que obstruye la válvula y puede haber embolización o fiebre y malestar. Como dije, el diagnóstico es con un ecocardiograma y el tratamiento es la remoción quirúrgica y eventualmente puede recurrir después. El mixoma casi siempre es un solo tumor. Vean que tiene una medida variable de menos de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Pueden ser sésiles o pedunculados. Recuerden que esos son definiciones de patología. Sésil significa que no tiene un tallo que lo sostenga y pedunculado es que sí tiene un tallo que lo sostenga.
La histología son células globulares y endoteliales con músculo liso inmaduro, embebidos en mucopolisacáridos rodeados de endotelio. En este caso pueden ver un mixoma, una bola muy bien definida en el atrio izquierdo, y a la par la histología con esas células globulosas y otras más fusiformes en un estroma mixoide. Y ahí tienen un ecocardiograma con el mixoma atrial. Vean que cuando uno habla de ecocardiograma está hablando de un ultrasonido cardíaco. Y aquí se observa la extracción quirúrgica del mixoma. Y nuevamente el mixoma, ahora que ha llegado a patología. Vean lo bien definido que es. El rhabdomioma es un tumor primario muy más frecuente en niños. Suele descubrirse en el primer año de vida por obstrucción valvular o de la cámara cardíaca. Vean que son masas grisáceas blanquecinas que pueden ser pequeñas o medir varios centímetros y protruir hacia las cámaras cardíacas. Como su nombre lo indica, el rhabdomioma se origina del músculo estriado y es una población mixta de células poligonales con vacuolas de glucógeno, con bandas de citoplasma con miofibrillas y forman células que semejan arañas. Noten el tumor muy bien definido, que es un tumor blanquecino bien definido, de aspecto muscular, en un niño con muerte súbita a los 2 años. Y la autopsia muestra esa masa firme tumoral que protruye y llena el ventrículo izquierdo, y es un rhabdomioma cardíaco. La radiografía para mostrar la lesión tumoral y la histología que muestra esas células poligonales vacuoladas y bandas de miofibrillas. Y en este caso tenemos en el ventrículo derecho un hemangiosarcoma, y en esta fotografía para ver los tumores metastásicos que forman nódulos pálidos en el epicardio. Por ejemplo, en esta fotografía vemos una infiltración al corazón por melanoma, que es el tumor más frecuente metastásico a corazón. Y en este caso, para ver el espectro de los tumores y la vía y la clínica en el pulmón, que aquí falta también algo importante, que es el dolor abdominal. Hemos tenido un par de casos de muchachas veinteañeras de 28, 25 años que tuvieron un cáncer de cérvix a los 22 años y que después de estos años llegaron con dolor abdominal y murieron al día siguiente. Una en el San Juan de Dios, otra en el Calderón, y lo que encontramos fue metástasis de un cáncer de cérvix al corazón. Nuevamente una imagen de Mongolia, y empiezo a hablar del COVID, que entonces vean que las eritromicinas son o tienen una función parecida a la ivermectina, solo que entonces ustedes se preguntarán, pero qué rayos, por qué un antibiótico y un antiparasitario como este pueden lograr tener un efecto antiviral, y probablemente sea porque el virus use los canales de sodio y los canales de cloruro, y por eso es una hipótesis, probablemente por eso ayude a disminuir la infección por el coronavirus. Los principios de disfunción cardíaca: tenemos en primer lugar la disrupción de la continuidad del sistema circulatorio, una bala, una puñalada, un desorden de conducción, una arritmia, un bloqueo que causa fibrilación,
Recuerden, por ejemplo, la hidroxicloroquina que bloquea probablemente canales de sodio y no se puede dar en pacientes con bloqueo de QT largo porque es catastrófico. La lesión de apertura o estrechamiento, es decir, las estenosis vulvar que obstruyen el flujo rigurgitante mitral o aórtico y la falla de la bomba por un daño muscular. La insuficiencia cardíaca congestiva se origina por cualquier causa de disfunción miocárdica en el cual el corazón es incapaz de mantener el gasto para los requerimientos metabólicos. Puede ser una disfunción sistólica o una disfunción diastólica. En el caso de la disfunción sistólica, tenemos isquemia, tenemos sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen o una cardiomiopatía dilatada. La disfunción diastólica es un llenado inadecuado de las cámaras y ya lo vimos en el caso de la miocardiopatía hipertrófica por hipertrofia ventricular izquierda y la fibrosis miocárdica en el caso de la miocardiopatía restrictiva y por supuesto la pericarditis constrictiva. La hipertrofia cardíaca es una respuesta compensadora al aumento de trabajo del miocardio. Vean que los miocitos pasan usualmente a engordarse de su normalidad, que es 15 micrómetros a 25. Recuerden que la miocardiopatía hipertrófica puede llegar hasta 45 micrómetros. La sobrecarga de presión, tenemos la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, que produce una hipertrofia concéntrica, y la sobrecarga de volumen, que hay una regurgitación mitral con hipertrofia excéntrica y dilatación. Tenemos en este cuadro la hipertensión arterial que produce una sobrecarga de presión, la enfermedad valvular con una sobrecarga de presión y volumen, y el infarto al miocardio con una disfunción regional con sobrecarga de volumen, aumento del trabajo cardíaco, aumento del estrés parietal, aumento del tamaño y la masa del corazón, de la síntesis de proteínas e inducción de genes, con finalmente una disfunción cardíaca caracterizada por insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, con arritmias y estimulación neurohumoral. Iniciamos ahora con la falla cardíaca izquierda, cuya principal causa es la isquémica. Luego tenemos la hipertensión y la lesión valvular, principalmente la estenosis aórtica o mitral por fiebre reumática o por cualquier otra causa, y la enfermedad miocárdica. Esta fotografía que a mí me gusta de un corazón que ya no echa, un corazón insuficiente que no puede realizar bien su trabajo. Y aquí están los tipos de falla cardíaca, que puede ser una falla cardíaca del ventrículo izquierdo, una falla cardíaca del ventrículo derecho, y vean las consecuencias de la falla cardíaca izquierda. En el pulmón tenemos congestión pulmonar, edema y derrame pleural. Y hacia adelante tenemos una lesión aórtica o bicúspide con enfermedad coronaria o enfermedad hipertensiva. La insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, tenemos congestión y acumulación en hígado y piernas porque no puede ser manejado por el corazón derecho. Entonces vean que hay acumulación en hígado y piernas. Tenemos hipertensión pulmonar crónica con lesión valvular pulmonar o tricuspidia. Entonces, ¿qué encontramos en los pulmones en esa insuficiencia? Tenemos congestión pulmonar y edema con disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna y tos.
Jóvenes, este es el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Vean cómo el pulmón, vean los alvéolos, los espacios alveolares, están llenos de este material rosado que es congestión. Es congestión y por eso el paciente tiene tos e incluso puede tener unas flemas rosadas por su insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, esta es una insuficiencia cardíaca crónica desde el punto de vista histológico. ¿Y por qué crónica? Porque vean que hay macrófagos cargados con hemosiderina, es decir, este paciente sobrevivió a su fase aguda de insuficiencia cardíaca y ahora lo que tenemos son macrófagos, todos cargados con ese pigmento oscuro. Y tenemos entonces una insuficiencia pulmonar crónica. En los riñones vamos a tener una disminución de la perfusión renal que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto se acumula agua y sodio. Con edema pulmonar y falla cardíaca izquierda, el déficit de perfusión renal puede llevar a una necrosis tubular o a una insuficiencia crónica con azotemia. A nivel cerebral, vamos a tener una encefalopatía hipóxica con irritabilidad, pérdida de atención, estupor y coma. La insuficiencia cardíaca derecha, en su forma pura, es rara, es el cor pulmonare y es una sobrecarga de presión con dilatación de las cámaras derechas. Usualmente es debida a falla cardíaca izquierda por aumento en la presión pulmonar. En este caso, principalmente se observa, donde dice R de derecho, la dilatación de la cámara derecha. La insuficiencia cardíaca derecha puede ser producida o simulada por una pericarditis constrictiva. La insuficiencia derecha, a diferencia de la izquierda, casi no produce lesión pulmonar. Y hay un engrosamiento venoso sistémico y portal pronunciado. La insuficiencia cardíaca derecha, los principales órganos afectados son el hígado, el vaso, los riñones, el tejido subcutáneo, el cerebro y el drenaje portal y venoso. En la insuficiencia cardíaca derecha tenemos la lesión hepática, con aumento del tamaño y peso del hígado, con congestión pasiva crónica, que le da ese patrón clásico en nuez moscada, debido a la necrosis centrolobulillar y congestión sinusal. Quizá les queda de tarea hacer conocer la nuez moscada y hacer alguna receta con ella, porque graciosamente, vean la siguiente foto, se trata de un hígado con congestión vascular y necrosis centrolobulillar que le da ese aspecto en puntiforme que es idéntico a la nuez moscada y por eso les digo que les puede dejar de tarea conocer la nuez moscada porque realmente es una imagen muy precisa de esta lesión cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha, en el caso del riñón, tenemos congestión más marcada que la insuficiencia izquierda, con mayor retención y edema y pronunciada azotemia. La insuficiencia cardíaca derecha tenemos la lesión del sistema portal con aumento en la presión portal y sus tributarias con congestión esplénica. En esta fotografía de insuficiencia cardíaca derecha se ve muy afectado el tejido subcutáneo por el edema y el edema principalmente del tobillo. En el caso de este caso, una anasarca severa. La insuficiencia cardíaca derecha, vamos a tener derrame pleural, usualmente derecho. Y a nivel del cerebro tenemos una encefalopatía hipóxica con irritabilidad,
pérdida de atención que puede llegar a estupor y coma. La enfermedad cardíaca hipertensiva es la respuesta del corazón al aumento de la demanda inducida por una hipertensión sistémica o pulmonar. La hipertensión sistémica izquierda, tenemos criterios como la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, con historia de hipertensión. Recuerden la definición que ya la vimos. Hipertensión se define como una presión mayor a 140/90 y que produce una hipertrofia del corazón, que es una respuesta adaptativa. ¿Por qué adaptativa? Porque produce hipertrofia, una de las adaptaciones celulares que ustedes oían hablar al principio de este semestre. Puede llevar a una disfunción miocárdica con dilatación cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. Noten en este caso la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo por hipertensión. La enfermedad cardíaca hipertensiva derecha se conoce como cor pulmonale y es un aumento del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Se divide a su vez en cor pulmonar agudo y crónico. El cor pulmonar agudo, tenemos una dilatación del ventrículo derecho seguido de un tromboembolismo pulmonar. El cor pulmonar crónico, tenemos una hipertrofia ventricular derecha y luego una dilatación de la cámara derecha, y es secundaria a una obstrucción de las arterias y arteriolas pulmonares y capilares septales, como por ejemplo en el enfisema pulmonar. En este caso se observa un cor pulmonar crónico con un paciente que ha tenido una bronquitis crónica y enfisema. Y en este caso tenemos el cor pulmonar derecho crónico, que se caracteriza precisamente por hipertrofia de la cámara derecha del ventrículo derecho con dilatación del ventrículo, casi siempre por una presión alta o aumento en la presión a nivel pulmonar. Nuevamente en este caso para ver la dilatación y la hipertrofia del ventrículo derecho y por lo tanto un cor pulmonar crónico. Y aquí se observan pacientes con cor pulmonar crónico que tienen enfisema y vean que es la característica que es el soplador rosado. Finalmente les dejo los trastornos que predisponen a cor pulmonar. Vean entonces las enfermedades del parénquima pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis intersticial pulmonar difusa, la neumoconiosis, la fibrosis quística, que ya vieron cuando vieron enfermedades innatas, y luego la bronquiectasia, la enfermedad de los vasos pulmonares, como el tromboembolismo pulmonar recurrente y la hipertensión pulmonar primaria. Los trastornos que afectan el movimiento del tórax, como la cifoescoliosis o la obesidad marcada con su síndrome de Pickwick, o enfermedades neuromusculares, y los trastornos inductores de constricción arterial pulmonar, como la acidosis metabólica y la hipoxemia, la enfermedad de las alturas y la obstrucción de grandes vías aéreas, y la hipoventilación alveolar idiopática. Muy buenos días y muchas gracias por escucharme.